Bueno, aquí estamos. De este lado, Analía. Para los que no me conocen, soy la profe que va a dar algunas charlas durante este cuatrimestre. Y para los que me conocen, nos vemos por segunda vez en video. Así que, bueno, hoy tengo una invitada especial para nuestra clase, Lucrecia Colominas. Muchas gracias por la invitación y bueno, un gusto estar acá y charlar con vos y con tus alumnos. Bueno, Lucrecia, para los que no saben, es la directora artística de la Orquesta Nacional de Nueva Zelanda. Entonces este video lo estamos haciendo a las 6 de la tarde del viernes en Argentina y... A las 9 de la mañana del domingo. Ok, yo me equivoqué, dije viernes, sábado. sábado. Es sábado. Esto de la pandemia nos hace olvidarnos de la cuarentena, nos hace olvidarnos de todo. Pero bueno, en fin. Lucre gentilmente va a contarnos cómo es administrar una institución artística en medio de una crisis y una pandemia como la que estamos atravesando mundialmente. Así que ella en primera persona puede tener mucha más información que nosotros leyendo un montón de artículos y, en fin, tratando de entender cómo haríamos si tuviéramos que reprogramar, cancelar, administrar, en fin, todo eso. Lucre, ¿qué nos puedes contar antes de más nada de tu organización? ¿Cómo es? Bueno, la Sinfónica Nacional es una orquesta que tiene más de 70 años de existencia y básicamente tiene un cuerpo estable de 90 músicos, un cuerpo administrativo de 30 personas y recibe regularmente invitados internacionales, que son los maestros que vienen a trabajar con la orquesta y los solistas. Es una orquesta que fue creada por directiva del gobierno hace muchísimos años y tiene una serie de obligaciones. Una de las obligaciones de las que más básicamente que tienen un peso bastante grande en cómo funcionamos es la obligación de estar en gira permanente dentro de Nueva Zelanda. Entonces, si bien la orquesta tiene su base en Wellington, que es la capital administrativa de Nueva Zelanda, regularmente en todas las temporadas transita por lo menos 13 ciudades diferentes dentro de Nueva Zelanda. Esas ciudades son algunas grandes, como Auckland y como Wellington también, y otras chiquititas. Eso hace básicamente que el funcionamiento de la orquesta es logísticamente bastante complejo. Entonces estamos todos los meses y a veces todas las semanas de viaje, transportando un grupo bastante considerable de gente. Y de material. Y de material, exactamente. Y al mismo tiempo, tenemos, en vez de tener nuestra propia estructura, alquilamos estructura. Entonces alquilamos las salas de concierto y al mismo tiempo tenemos que contratar mano de obra temporal, que es la que trabaja en esos teatros o la que esos teatros disponibilizan para la orquesta. Bastante diferente de, por ejemplo, la situación de San Pablo, en la cual teníamos básicamente control sobre una única sala de concierto y donde básicamente todo el equipo técnico y operacional era fijo de la institución. Decías que la orquesta fue creada por el gobierno de Nueva Zelanda, entonces es su principal stakeholder y es su principal, digamos, sponsor. ¿Hay otros? Exactamente, sí, hay otros. Básicamente la orquesta en este momento tiene 70% de lo que son los fondos de presupuesto que vienen del Ministerio de Cultura, y tiene el 30% restante que lo genera a través de sponsors que son empresas, pero también personas. Okay. Y fuera eso genera ingresos a través de la venta de la boletería y también de actividad comercial. Entonces la Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda, una de las cosas que hace es grabar bandas sonoras de películas, y eso es un ingreso, por ejemplo, muy importante, que permite al mismo tiempo subsidiar la actividad que va para el público general. Y hoy estamos en 2020. La orquesta, Nueva Zelanda tiene el mismo calendario, digamos, que el que tenemos acá en el hemisferio sur. Sí. Para el hemisferio sur tiene el mismo calendario. 2020, la temporada tendría que haber empezado en marzo. ¿Llegó a empezar o no empezó? Sí, la temporada en realidad acá en Nueva Zelanda
no la temporada principal de abonos, pero la actividad de la orquesta empieza la última semana de enero. Con lo cual Ok. llegamos a empezar, llegamos a tener un proyecto, una de las series, que es la serie de música contemporánea, que solo tuvo un concierto acá en Wellington, fue el último día de enero, 31 de enero. Y después de eso tuvimos actividades, tuvimos 2 participaciones en el Festival de Artes, que es un festival bienal que acontece acá en Wellington, un festival internacional, en el cual la orquesta participó. Tuvimos 2 programas en colaboración con Christian Yerby, que viene a dirigir la orquesta, y tuvimos una sesión de grabación y empezamos por primera vez nuestro nuevo programa de acceso a la orquesta. Fue un programa de 2 semanas, trabajando en 5 ciudades diferentes, que conseguimos implantarlo en su totalidad. Lo que no llegamos a hacer fue la temporada principal de abonos, porque Ok. básicamente la temporada principal de abonos tenía que empezar, los ensayos tenían que empezar la semana del 16 de marzo, 13 de marzo tenemos nos cancela el solista, un organista que estaba en Berlín, justamente porque tenía mucho, no se sentía cómodo para viajar, justamente por toda la situación de la pandemia. Y a partir de ahí empezamos todos los planes de contingencia, y hasta Ok, que... y antes de llegar a estos planes de contingencia, decinos más o menos cuánto tiempo te llevó a vos y a tu equipo tener la temporada 2020 preparada. ¿Cuánto tiempo de trabajo previo en meses, en fin, no vamos a cuantificarlo en horas de trabajo ni en semanas, pero en meses o tal vez en años? ¿Cuánto tiempo demoraron en tener la temporada completa? Y la temporada más o menos nos tardó 1 año y medio programarla. Y te diría hasta que fue poco tiempo, porque Ajá. um, cuando uno piensa, ¿no?, en lo que son las orquestas principales del hemisferio sur, las que trabajan con más antelación son la de San Pablo y la de Sydney. Sí. Ah, Ujú. y Nueva Zelanda siempre tuvo un ciclo de planificación un poco más apretado, que es una cosa Ok. que ahora nuestro equipo está intentando básicamente poder planificar con más antelación. Pero nos llevó más o menos 1 año y medio hacerlo. Sí. Ok. Entonces, 1 año y medio para que de repente aparece una pandemia, y acá en el Teatro Colón pasó más o menos algo parecido. El teatro pudo hacer proyectos previos a la temporada de abonos, pero no pudo empezar su temporada de abonos tampoco, porque justo fue cuando se declaró, en fin, la cuarentena. Eh, y entonces llegamos a esta situación, que planificamos, y ahora, ¿cómo planificamos o cómo organizamos, cómo administramos una crisis de este tamaño? Porque ahora tenemos esta incertidumbre, no sabemos hasta cuándo vamos a estar en cuarentena. Por lo menos aquí hay una idea del gobierno de permanecer hasta fines de abril, pero tampoco es algo muy cierto. Y después dicen que la cuarentena se va a flexibilizar, lo que no quiere decir que se va a abrir para todo el mundo, pero creemos que espectáculos, escuelas, cosas que tengan que ver con el entretenimiento y recreación, van a ser las últimas actividades que van a volver a la normalidad, debido a que acumulan un volumen de gente muy grande, y esto realmente complica toda la situación. Así que, ¿cómo hacemos ahora que tenemos esto para administrar lo que ya habíamos estado trabajando por tanto tiempo, para tratar de ponerlo de nuevo en su lugar y no fallarle a nuestros sponsors, no fallarle al público, no fallarle a los artistas, en fin? ¿Existe algún plan? ¿La institución tiene alguna forma de encarar esto? Sí, existe. Y una de las cosas importantes es que toda institución tenga este plan para gerenciar una crisis y asegurar que se siga funcionando a pesar de la crisis. Una Y es continuidad de trabajo. exactamente. Y es importante que en momentos de tranquilidad estos planes básicamente se creen. Es responsabilidad principalmente de la dirección ejecutiva y Ujú. eh, de la dirección ejecutiva y del consejo también, del consejo directivo, Ajá. crear estos planes. Y en el caso Sí. de la Sinfónica Nacional de Nueva Zelanda, sí, tenemos un plan. Y el plan identifica básicamente cuáles son los riesgos que la institución tiene y que pueden
poner, y que pueden básicamente poner... Exponer. Exactamente. Y hay una serie de cosas. Acá, por ejemplo, en Nueva Zelanda hay bastantes terremotos. Entonces, y ya ha pasado, por ejemplo, bueno, cuando fue el terremoto de Ya ha Christchurch. pasado, bien, a ver, Y, contanos. bueno, ha pasado cuando fue el terremoto de Christchurch, por ejemplo, Ujú. que la sala de conciertos principal de Christchurch estuvo por muchísimos años cerrada. Mm. Y bueno, hay una serie de cuestiones que hay obviamente que cuidar. Por ejemplo, uno tiene que saber en una institución que tiene 120 empleados, primero tienen que saber que todos están bien, que están sanos, que sus Ujú. respectivas Ujú. familias están bien. Y bueno, y después tiene que ver cuáles son los riesgos, básicamente, que esto trae la institución. Los tiene Sí, que tener, los tiene que tener delimitados. elencados, sí. Exactamente. Y bueno, y cómo se gestionan esos riesgos, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, lo que nos pasó fue que la sala principal, y que era la única sala que tenía la infraestructura que era necesaria para que la Sinfónica haga sus conciertos, cerró. Entonces, Ajá. la Sinfónica Nacional tuvo que empezar, pues de un tiempo cuando la actividad en Christchurch comenzó más o menos a normalizarse, tuvo que hacer sus conciertos en un espacio que no es propio para la música Ujú. sinfónica. Con lo cual, bueno, ¿cuáles eran los riesgos? Los riesgos eran algunos riesgos artísticos, porque lo que se ofrecía, justamente porque la estructura y la acústica del lugar era poco ideal, Claro. comprometía un poco, sí, la calidad artística del concierto. Ah, Ajá. Obviamente la comunidad de Christchurch aún quería escuchar su Sinfónica Nacional, con lo cual iba, y Sí. bueno, tuvimos un público leal que apreciaba también el hecho de que la Sinfónica, a pesar de no tener la estructura necesaria, mantenía su compromiso con el público de esa ciudad. Ujú. Ujú. Hubo un poco de empatía de los dos lados, decir, bueno, no los vamos a dejar sin música, pero no les vamos a ofrecer la calidad de siempre, pero, en fin, es lo que podemos hacer en este momento. Exactamente, exactamente. Y Ujú. la orquesta, bueno, realizó un par de temporadas en este otro espacio que no era el mejor, Sí. hasta el año pasado, que Ujú. se reabrió la sala principal de ¿Cuánto tiempo conciertos. estuvo cerrada la sala? Más o menos. Creo que fue 8 años. Mm. Si no me equivoco, fueron 8 años. Ajá. Ok. Y sí, tardó muchísimo, porque fue la ciudad entera sufrió mucho. Sí, Y claro. O entonces, sea, una institución artística, digamos, que no es lo primero que el gobierno decide que hay que, digamos, levantar nuevamente, ¿no? A pesar de tener una preocupación y tener un interés, sabemos que hay escuelas por reponer, hospitales que acondicionar, casas, barrios enteros, ¿no? Entonces, claro, se entiende que no sea, que haya llevado más tiempo tal vez de lo que uno dice, si simplemente hay que reconstruir el teatro, ¿verdad? ujú. No, no, no es mucho, incluso las calles, por ejemplo, ¿no? Entonces, de volver, Ujú. tener de nuevo todo el circuito de transporte urbano Ujú. operando, bueno, también demoró muchísimo. Así que, Claro. Bueno, entonces tenemos una historia ya ujú, previa a ujú, la pandemia que ujú. nos muestra que la institución de alguna manera se preparó para la crisis. Exactamente, se preparó para la crisis y bueno, lo que hizo fue crear este plan que elencaba de nuevo todos estos riesgos, ¿no? que la institución tenía. Y, y bueno, ¿y qué hacer, no? Intentar identificar también el tamaño del impacto que cada uno de estos escenarios, como por ejemplo, en este caso un terremoto, una Sí. inundación, los teníamos elencados: un terremoto, una inundación, un tsunami. Acá estamos en área también que, bueno, que en algún momento vendrá un tsunami. Ah, y estaba también la pandemia, Bueno, bastante... entonces, para tener todo esto, ustedes formalizaron un documento donde reunía información que decía qué es lo que podía llegar a suceder y en caso que sucediera determinada situación, cuáles serían las actividades que cada miembro de la institución o que cada departamento de la institución iba a tener que, eh, Ujú. digamos, hacer para tener una contingencia en este momento. ¿Algo así? Exactamente, exactamente. Un plan. Exactamente. Y una de las cosas que determina este documento es que se crea un equipo de respuesta a la emergencia, ¿no? A la emergencia que Ok. surge. Que ¿Quién crea el documento?
quien crea el documento lo Sí, crea el, lo que- el director ejecutivo básicamente llama a la gente para discutir el documento y también sí. lo hace con el consejo directivo. Ok, entonces tenemos al equipo interno, que Sí, es el director ejecutivo con sus senior management, y exactamente, tenemos al director ejecutivo que hace lo mismo con un board externo, digamos, exactamente. algo así. Ok, Sí, exactamente. perfecto. Exactamente. Ujú. Y bueno, una de las cosas que se determinan en ese documento es, se ponen como varios niveles, de acuerdo a la gravedad y al impacto que lo que sea que esté ocurriendo tiene en la institución. Entonces tenés nivel amarillo, nivel naranja, nivel rojo, y básicamente lo que se determina también es, bueno, cuáles son las medidas. Y una de las cosas extremadamente importantes es velar Sí. por la salud y la integridad de la gente que está trabajando en la institución. Y Ujú. una de las cosas muy, muy importantes cuando se administra una crisis es la comunicación. Entonces, Fundamental. fundamental, que la comunicación sea clara y que se llegue a todos, a todos los que están involucrados por lo que pasa. En el caso, por ejemplo, de una A todos institución. los interesados o stakeholders, por ponerlo como un nombre así que todos manejamos ya, ¿no? En estas clases. O sea, gente que está directamente involucrada con el proyecto o gente que puede ser afectada por el proyecto sin estar involucrada directamente en él. Exactamente. Entonces, Ujú, una de las cosas que se determina es, bueno, cuál es la comunicación interna y la comunicación externa. La ujú, comunicación interna, quién es responsable por eso, y la comunicación externa se divide en varios espacios. Entonces, por ejemplo, una comunicación externa es de la institución con el gobierno, que eso es ujú, responsabilidad del director ejecutivo. Otra es la comunicación de la institución con los artistas, que eso es responsabilidad de la dirección artística. Eh, la comunicación de la institución también en este caso, como somos una orquesta en gira, con los teatros en los cuales, bueno, estábamos programados para participar, que ujú, también es responsabilidad de una parte de la dirección artística. Tenemos la comunicación con los patrocinadores, que es responsabilidad del equipo de development. Tenemos también la responsabilidad de comunicación con nuestro público, que es responsabilidad del equipo de marketing y comunicación. ujú. Básicamente hay que informar a todos cuál es el plan. Y en este caso, bueno, si se cancelan actividades, ¿qué implica? ¿No? Obviamente. Y, por ejemplo, cuando el gobierno declara la cuarentena, Ujú. inmediatamente dentro de la institución, cada uno con base en este plan sabe lo que tiene que hacer, ¿correcto? Eh, El plan no necesariamente habla de la cuarentena en sí. Lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda, el gobierno, antes de que lleguemos al estado de cuarentena, estableció 4 niveles de alerta, que los ok, publicó para que todo el mundo los vea. Y el nivel 4 siendo el más leve, y nivel 1 siendo el más leve, y nivel 4 siendo bueno, el de medidas más drásticas. Ah, ujú, entonces, eso, ¿qué nos ayudó? Eso nos dio un poco de tiempo y nos ayudó a prevenir el futuro. O sea, bueno, mientras estemos en nivel 1, ¿cuál es el tipo de actividad alternativa que la institución puede hacer? Entonces, ujú. una de las primeras cosas que pasa es que no se puede reunir gente, no se puede reunir más de 100 personas adentro de un espacio cerrado, ni más de 500 en un espacio abierto, en un espacio público, Ajá, en una plaza, sí, un parque. sí. Am, entonces, bueno, con 100 personas dentro de un espacio cerrado, ¿qué es lo que una orquesta puede hacer? La orquesta puede hacer, por ejemplo, streaming, Ok, ah, desde una sala vacía y poner, bueno, servir al público a través de internet y a través de sus canales digitales. pero ¿podemos poner a todos los músicos juntos?
Bueno, eso depende justamente en cuáles son las medidas que el gobierno ¿En determina. qué etapa estamos? Ajá. Exactamente. Entonces, por ejemplo, una de las cosas también que se termina, bueno, es esta cuestión de estar, ¿no? Separados una persona de la otra a una distancia de 1 o 2 metros. Entonces, bueno, eso Ujú. impacta también la cantidad de gente que uno puede poner en el escenario. Digamos que mientras podamos reunir 100 personas en un espacio cerrado, hay cosas que se pueden hacer. O sea, existe repertorio, Claro. existen maneras de mantener algún tipo de servicio hacia la comunidad. Ujú. Mientras subimos en estos niveles de alerta hasta llegar a lo que es el aislamiento social, Sí, ¿qué pasa? Básicamente lo que tenemos son los músicos en su casa, sí. El y público en su casa. el público en su casa, y bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Y básicamente se va a lo básico, y en este caso, bueno, Claro. muchas orquestas hicieron que es tener músicos en su casa, en su living, Ujú, grabando música y bueno, intentando poner algo ujú. hacia el público, hacia la comunidad. Y básicamente uno siempre tiene que pensar en cuáles son las responsabilidades de la institución hacia su público, y siempre pensando en una orquesta que tiene 70% de su presupuesto que viene Ujú. de los cofres públicos, es el público general, Claro. de hecho está posibilitando que uno trabaje y que uno ejerza la profesión. Con lo cual, bueno, eso es algo que hay que mantener al máximo. O sea, la institución tiene un compromiso con el ciudadano de Nueva Zelanda Claro. que lo tiene que mantener, por más de que la situación sea muy adversa. Lucre, en tu caso, ¿formás parte de este equipo especial de emergencias de la institución? ¿Cuál Ah, es tu rol en este equipo? Porque tenemos dijimos, al CEO que se encarga de algunas cuestiones de comunicación internas y externas, y en tu caso, como directora artística, no solo con los músicos que trabajan en la orquesta, ¿no? Imagino que tenés también un rol fundamental acá para reprogramar, ujú, ver contratos, ujú, reverlos, ujú, tratar de armar un nuevo rompecabezas con ujú. la temporada para tratar de... ¿Cuál es ahora, digamos, tu rol en este momento, fuera tu rol habitual de armar una temporada, que ya es algo realmente muy complejo? Bueno, primero, básicamente en el plan de respuesta a la emergencia, el director artístico no estaba, no se prevía, no estaba previsto para ser parte de este equipo de respuesta. Am, Cuando empezó la pandemia, y esto fue mucho antes de que tuviéramos alguna conciencia de que podía llegar a la situación que llegó, am, las primeras reuniones del equipo de emergencia, hubieron 2 reuniones en las cuales el director artístico no participó, era un grupo más ¿Mm? chico, básicamente con recursos humanos, jefe de finanzas, um, el, el, manager de los músicos, y el director ejecutivo. Y bueno, Ah, cuando se empezó a ver que la situación aumentaba, ese equipo también, como parte del plan, tiene que ser revisto. Con lo cual, ok. más gente, y fue bueno cuando, en este momento hay el riesgo, de hecho, está llegando a lo que es la programación artística, entonces hay que traer a la dirección artística dentro de este equipo de emergencia. Hay que Y incorporarla. exactamente, y básicamente el rol de la dirección artística y de todo el equipo artístico, en realidad, no solo del director en Sí. este momento, es básicamente rever cuáles son todos los contratos, y en nuestro caso, principalmente los contratos que tenemos que rever son los de los artistas invitados, lo de las salas, porque bueno, Claro. se alquilan las salas, y los de todos los servicios que son necesarios para hacer la gira, entonces el transporte de carga, el transporte de personas, ah, Ujú. ah, La todos los servicios. contratación también de los equipos locales, como decías antes. Exactamente, los equipos locales, que son Ujú. básicamente equipos de escenotecnia. Ujú. ah, y bueno, todo eso hay que rever, y hay que tener una idea de cuál es la implicación, ¿no? La implicación son. Paralelamente a esto, imagino que ustedes también están armando la temporada 2021, 22, no, 22, 21. imagino. Estábamos en la 21. Y Ajá.
Bueno, básicamente ¿qué es lo que pasa? Uno tiene que ver cuáles son, tener una idea de qué implica, ¿no? ¿Qué implica la crisis? Entonces, primero hay que ver, bueno, el impacto en personas y en presupuestos. Y después hay que ver, bueno, hay que empezar a tomar una serie de decisiones. Y las Claro. decisiones y el análisis va por qué tipo de actividades pueden ser, por ejemplo, reagendadas, y si son Ujú. reagendadas, ¿para cuándo? ¿Qué tipo de actividades tienen que ser? Por ejemplo, si son reagendadas, se pueden reagendar en su totalidad, y ahí uno tiene que pensar cuáles son los elementos que hacen una programación artística. Y en nuestro caso, pensando muy básicamente, es el repertorio y los artistas. Ajá, Y a veces, bueno, uno ok. puede reprogramar el repertorio, pero no el artista, porque el artista no va a estar disponible en esa posible semana. O otras cosas que... Claro, digamos, para ponerlo un poco más gráficamente, si yo contraté a un determinado maestro para que venga en mayo, hace Ujú, 2 años, lo ujú, contraté para que venga en mayo de este año a dirigir mi orquesta, ujú. simplemente no puedo decirle, bueno, podrás venir en septiembre, porque imaginamos que así como ustedes tenían su programación anual resuelta, los artistas también tienen este tipo de calendario, ¿verdad? Exactamente. Entonces, a veces es mucho más difícil la disponibilidad de un artista Ujú. que trabaja con 2 años de agenda completa para tratar de traerlo cuando nosotros, la institución, digamos, ¿no? La institución puede. Es bastante complejo, ¿no? Es, bueno, está bien, te cambio esta fecha por otra, ¿no? Sí, sí. Y Y- aparte no es una charla que vos, perdona que te interrumpa, tengas directamente con el artista. Hay un va y viene de Ujú. emails con una agencia, con un representante. También todo eso tiene su tiempo, ¿verdad? No lo resolvemos Exactamente. con un llamado telefónico. Exactamente. Y después que el impacto, uno siempre tiene que pensar que cuando llegan situaciones como esta, como el caso de una pandemia, no es una situación global. Entonces el impacto no es solo en la institución de uno, el impacto es Ujú. básicamente en todos lados. Una de las cosas, por ejemplo, que ha pasado es que algunas agencias de artistas que básicamente dependen de un porcentaje de lo que se le paga al artista para funcionar y subsistir, cuando toda la programación artística, básicamente de todo el planeta, se cancela, estas agencias no tienen más ingresos para sustituir. Entonces, algunas agencias han tenido que liquidar, algunas Ajá. agencias han tenido que reducir su staff drásticamente, con lo cual puede pasar que el agente con el cual se discutía la colaboración con un artista específico no está trabajando más con ese artista, y ese artista fue designado a otro agente, y ahí es una Mm. relación que tiene que empezar de nuevo. Ah, Claro, o sea, si vos hablabas con Paula sobre determinado artista y ya sabías cómo relacionarte con Paula, por decirlo así, y tenías toda tu forma de hablar con ella y ya estaban en una sintonía de comunicación, esto también se quiebra, o sea, es exactamente, muy complejo. exactamente. Y, Ujú. y bueno, y después que cuando aparecen estas cosas, no es solo tu propia institución la que está intentando reagendar conciertos, es básicamente todo el circuito internacional. Sí. Ah, así que bueno, ¿Se esas son... usa, se usa en Nueva Zelanda tener joint ventures con otras instituciones de la región? Sí, se usa. O Sí, sea, sí. el artista que hoy toca en Wellington puede ser que viaje a Sydney o que viaje a Sí, algún lugar. Entonces también, acá hablamos ya de hablar también con otra institución, exactamente. o no les cabe a ustedes. No, sí, sí. Por ejemplo, una de las cosas que pasa bastante en este circuito es, existe un circuito de orquestas en Australia, a lo cual las dos orquestas principales de Nueva Zelanda están básicamente siempre en contacto. Y son la Vinculadas, sí. Sinfónica Nacional y después la Filarmónica de Auckland. Ujú. Entonces, muchas veces, por ejemplo, lo que pasa es que intentamos entre estas orquestas de Nueva Zelanda y las orquestas australianas de coordinar la visita de artistas, así los tenemos en semanas próximas y bueno, básicamente nos ayudamos entre nosotros. Entonces, uno de Claro. los casos es el artista, por ejemplo, que iba a empezar la temporada de Vámonos acá en Nueva Zelanda, había estado en Sydney la semana anterior. Ah, Ujú. y al mismo tiempo, por ejemplo, una de las personas ahora afectadas por el periodo de cancelación, ah,
era por ejemplo un maestro que antes de venir acá para Nueva Zelanda iba a estar con la Sinfónica de Queensland en Australia. Ajá, ok. Así que siempre hay que tener también O comunicación sea con... que tampoco claro, cuando puedas reprogramar tu actividad con este artista, no va a ser solo hablar con él, porque claro, o con su agente, y decir, bueno, podemos hacerlo en tal semana. Tenemos Ujú, que considerar también toda la región, si el artista puede pasar un tiempo determinado en la región. Ok. exactamente. Hay que ver primero si se puede, claro, preservar lo que era ese circuito que se había trazado para este artista, y si no se puede, bueno, ahí ya se parte otra Ujú. cuestión. Pero en este caso, Y, y en la práctica, ¿qué es lo que está pasando? en la práctica, ¿qué está pasando? En la práctica básicamente es bastante comunicación. Entonces es, Ujú. por ejemplo, en este caso, comunicar a los artistas y a los agentes cuál es el periodo de cancelación, cómo queda esto en cuestiones de contrato. Y en muchos casos lo que pasa mucho es, se invoca, bueno, la famosa cláusula de fuerza mayor. Ah, Ujú. y bueno, se dice, bueno, como esto primero hay que ver que los dos entienden que esto es fuerza mayor, que básicamente es lo que está pasando en toda la industria. Sí. Después decir, bueno, ¿hubo algún gasto que el artista o la institución ya tuvo? Y en algunos casos, siempre, aparte de lo que es el caché que se le paga, Sí. el honorario que se le paga al artista, existen los costos de transporte, transporte aéreo, Ujú. hospedaje y transporte Sí. local, transporte Ujú. terrestre local. Entonces siempre hay que ver si alguna de las partes ya, ya tuvo Tuvo algún... ese gasto. Sí. Y en algunos casos, algunos artistas prefieren ellos o sus propias agencias agendar el pasaje aéreo y después eso se Ujú. integra y se paga junto con los honorarios. Entonces, en algunos casos teníamos que ver eso. Bueno, si el artista ya tuvo un costo y la institución tiene condiciones de que este artista no sufra eso, eso, por ejemplo, es la postura que la Sinfónica de Nueva Zelanda ha tenido. La Sinfónica cubre el costo de pasaje aéreo si el artista no puede tener un reintegro de la compañía aérea. O Todo sea, eso. estamos hablando acá, que también, disculpa que te interrumpa, tenemos un presupuesto de contingencia. ¿Esto Ujú. también es parte del plan de emergencias? Tener un dinero, digamos, separados para eventualmente administrar algún tipo de crisis, porque este dinero la orquesta no lo recupera más, ¿verdad? Estamos hablando ahora de un pasaje, pero Bueno, bueno. curiosamente, el impacto económico que una crisis puede tener depende mucho de cómo la institución funciona. En el Mm. caso de las instituciones que son sin fines lucrativos y que tienen una parte importante de fondos garantizados por parte del Estado, la orquesta puede en realidad perder menos dinero no teniendo Mm. actividad. Por ejemplo, básicamente, mientras más una institución sin fines lucrativos, más actividad presenta, más fondos propios o del Estado Requiere. Lisa, exactamente, requiere. Entonces, por ejemplo, generalmente cuando uno ve el presupuesto del proyecto entero, los proyectos son siempre deficitarios y es ese déficit Ajá. el que es cubierto por ya sea los fondos que vienen del Estado o de los patrocinadores. Ujú. Ajá. En este caso, ese déficit en muchos proyectos deja de existir, con lo Ok, cual... sí, a ver, para traducirlo un poco, si yo tenía un proyecto que tenía una expectativa de vender 100 ingresos, Ujú, pero vendí 50 y automáticamente mi proyecto se transforma en deficitario. ujú. Entonces, quiere decir que este proyecto me va a causar una cierta pérdida. Ujú. Al no hacer el proyecto, yo digamos que no tengo un déficit que podía llegar a tener. ¿Más o menos eso? Exactamente, exactamente, porque también si uno tiene situaciones como estas, si uno invoca la causa mayor, muchos de los gastos uno no los tiene. Entonces los Ok. gastos, por ejemplo, de alquiler del teatro, si la fuerza mayor se invoca y no se tiene, entonces es dinero de la institución que no va a salir, con lo cual Ujú. automáticamente se transforma en dinero que puede servir para administrar la crisis. Muchas instituciones lo que hacen en momentos de crisis es utilizar la reserva. Entonces, Ujú. existe siempre alguna reserva que dependiendo de la institución es mayor o menor, y
y es una de las que básicamente uno va y utiliza el dinero de la reserva. Idealmente, las instituciones podrían tener sí un fondo destinado para para administrar crisis, pero no es el caso en todas las Muy instituciones. ideal, sí. La Orquesta de San Pablo, por ejemplo, hizo una previsión que dice que si hasta junio las actividades no se renuevan, digamos, al contrario, si en junio pueden retomar las actividades, ellos garantizan que van a poder cumplir toda su temporada 2020 utilizando periodos en los cuales estarían de vacaciones, por ejemplo, el mes de enero, o avanzarían un poco más en la temporada, en el mes de diciembre. Entonces la institución, la administración, decidió adelantarle a los músicos sus vacaciones, darles el mes de mayo como vacaciones, para que puedan ellos después, si en junio, como ellos prevén, se levanta la cuarentena, retomar sus actividades y no quedaría nadie, digamos, sin gozar sus vacaciones, y no quedaría el público y los patrocinadores y los sponsors sin recibir sus proyectos artísticos, ¿no? En fin, ellos tuvieron más o menos esta forma de administrar. ¿Ustedes pudieron hacer algún tipo de, en este sentido, algún tipo de plan? ¿Cómo lo manejaron? Básicamente en este momento lo que tenemos es un orden de prioridad. Entonces tenemos una cantidad X de proyectos cancelados y ahora vamos por un ejercicio que es básicamente el siguiente. De los proyectos cancelados hasta ahora, ¿cuáles son nuestras tres prioridades? Entonces tenemos tres proyectos que son los que primero vamos a intentar reagendar dentro de la temporada 2020. Este es el proceso que estamos yendo en este momento. Son proyectos bastante complejos, con lo cual, y nuestra operación es bastante compleja, con lo cual esto lleva cierto tiempo. Fuera de eso tenemos los proyectos que fueron cancelados, que sabemos que no vamos a poder que no vamos a poder ponerlos en 2020 de nuevo. Entonces, ¿cuál es el análisis? El análisis es, bueno, ¿cuál es el impacto en la temporada siguiente? Entonces, Claro. los proyectos que no podemos reagendarlos este año, primera tentativa de reagendarlos en 2021. O sea, ya estamos revolviendo 2021, que lo teníamos casi. Exactamente, exactamente. Entonces hay que ver ¿por qué? Porque se entiende que uno hizo una promesa al público que tiene que intentar cumplirla lo máximo posible. Entonces, bueno, esa es la segunda prioridad. O sea, tenemos primero el elenco de cuáles son, de nuevo, los proyectos de 2020 cancelados que pueden ser reagendados en el segundo semestre de 2020, cuáles son los proyectos de 2020 que van a intentar ser reagendados en 2021, y después lo que tenemos que ver es cuáles son los riesgos en la temporada 2021. Y el riesgo principal que nosotros tenemos es que las políticas de inmigración no las sabemos. O sea, no sabemos en este momento, por ejemplo, el gobierno de Nueva Zelanda determinó que cualquier persona viniendo del exterior al país va a tener que estar 14 días en cuarentena en una institución administrada por el gobierno. O sea, no es que la persona va a poder venir e irse, por ejemplo, no viene mi mamá de vacaciones que va a poder venir y quedarse en cuarentena en mi casa. No, va a tener que ir a una institución que la administra el gobierno. Y eso obviamente va a impactar lo que son los invitados internacionales. Y no tenemos previsión de cuándo o por cuánto tiempo esta política de inmigración y de entrada al país o sea, por cuánto tiempo va a estar en funcionamiento. Considero que otro riesgo también es pensar que estamos como dándole demasiada música al público. Podemos decir, los vamos a bombardear de proyectos porque este año tuvimos que cortar un montón. ¿Es un riesgo que también podemos considerarlo como un riesgo? Decir, bueno, los proyectos que no va este año, sumados a los del año que viene, voy a hacer una temporada mega ultra gigante y tendré público. Bueno, esa es otra cuestión. En nuestro caso, nosotros no estamos en este momento esperando, básicamente, que los proyectos de 2021 se les sumen estos. Estamos intentando transformar algunas cosas de 2021 para incorporar estos elementos. Entonces, se había parte de la temporada 2021 que todavía no estaba definida. Bueno, ahora este proyecto va a tomar prioridad y vamos a intentar que esta semana en específico sea este repertorio o sea este artista. Existe sí el riesgo de saturar el mercado. Claro.
Con lo cual sí, eso es un balance que siempre hay que tener, ¿no? Siempre hay que tener en consideración. Especialmente en Nueva Zelanda, que la población es pequeña y que tiene una tela de instituciones de cultura y de oferta cultural bastante rica. Ajá. Cual sí, es Y, de hecho un riesgo. Otro riesgo que hay es básicamente, es muy difícil predecir después de una pandemia, o mientras hay una pandemia, ah, ingresos de boletería, claro. porque no se sabe cuánta gente de hecho va a estar dispuesta, por más de que esté permitido por el gobierno hacerlo, cuánta gente va a estar dispuesta a ir a una sala de concierto. ¿Cómo va a reaccionar la población a eso, no? Exactamente. Y después, una de las cosas que influye bastante es, bueno, cómo cuál es la constitución del público de la orquesta, ¿no? Y cuál es Ujú, el porcentaje de gente vulnerable en nuestro ujú. público. Y bueno, si uno tiene obviamente en este caso personas de más de 65, más de 70 años, que son las personas más vulnerables, bueno, uno puede de cierta forma esperar que esa gente no necesariamente vuelva al hábito de ir a conciertos rápidamente. Frecuentar una sala de conciertos, claro. Y los músicos y el equipo, el staff, ¿qué están haciendo ahora? El staff está trabajando, depende mucho cuál es el rol, ¿no? Algunos roles, por ejemplo, Ujú. el departamento artístico está bastante saturado porque está teniendo que administrar lo que se cancela este año, programar ofertas digitales, que son, o sea, esos servicios alternativos que se pueden hacer, y al mismo tiempo programar el año que viene. Con lo Ajá, cual es gracioso porque nos reímos, porque sin conciertos trabajamos más que con conciertos. Y, claro. Nos pasa a todos y los que de alguna manera podemos tener continuidad en nuestra actividad, realmente tenemos como un trabajo doble, nosotros adaptándonos a un sistema también de clases online, que no es para el cual habíamos iniciado, no era de la forma con la cual habíamos iniciado el año, pero estamos todos tratando de adaptarnos a esto, en fin, y todo el mundo parece que está en una situación de mucha flexibilidad, ¿no? Y sí, Ujú. una de las cosas que pasa y que también es parte de, bueno, de administrar una crisis es, dependiendo del impacto que tiene la crisis, algunas áreas en específico y algunos puestos de trabajo en específicos eh, no tienen más cómo funcionar. Entonces, nosotros, porque somos una orquesta en gira, tenemos una persona que trabaja básicamente haciendo toda la coordinación con las agencias de viaje para transportar a la orquesta de ciudad en ciudad y para traer a los solistas Claro. y para acomodar a toda la gente. Que es lo que llamamos es el ejecutivo de giras y viajes, ese es el Ujú. título, ¿no? Y El es título. algo extremadamente importante en la institución, porque es Ujú. básicamente una de las cosas que diferencia a la Sinfónica de Nueva Zelanda es que es la orquesta full size, ¿no? De tamaño completo, porque son 90 músicos, Sí, y de tiempo completo, porque son músicos en tiempo integral, que más gira probablemente claro. en todo el planeta. Claro, no tener casa. Exactamente, y estar todo el ¿Y, tiempo, ¿Y ¿no? qué hace esta persona en este momento? Bueno, esta persona en este momento, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cancelar, básicamente, bueno, todos los vuelos y Ujú. noches de hospedaje en hoteles, y tiene que ver hasta qué punto puede disminuir el impacto económico de cancelar esto. Entonces, por Sí, ejemplo, tiene que estar muy atenta hasta cuál es la fecha que tiene para cancelar los pasajes y que la multa por cancelar los pasajes sea lo mínimo posible. O hasta qué ujú. punto, si no tiene un reintegro, de lo que ya eso se puede trasladar como crédito a una temporada o a una fecha futura. Claro, Ah, tiene que estar muy, muy próxima de la administración artística también para ver cómo esto se va a reprogramar para poder, en exactamente. fin, conseguir también los mejores precios para eventualmente 2021. Ujú, exactamente. ¿Qué pasa? Es un trabajo que sí lleva tiempo, pero le lleva mucho menos que las Claro. 40 horas semanales que le lleva básicamente coordinar el viaje constante de 100 personas dentro del país.
Ujú, Con lo cual tiene algún tiempo libre. Entonces, ujú. una de las cosas que se ve en el momento de una crisis es, bueno, ¿cuáles son estos puestos de trabajo en los cuales tenemos que discutir una reconfiguración temporaria del rol? Claro, Entonces, por ejemplo, esta persona está ayudando a áreas que están ahora sobrecargadas. Entonces, por ejemplo, claro. ha, ha dado su tiempo de trabajo para ayudar con tareas administrativas, por ejemplo, de la dirección artística. Revisión de contratos, en fin. Revisión de contratos, cuestiones como, por ejemplo, diferentes expensas nuevas Ujú. la dirección artística básicamente Administrar, sí, sí. tiene que administrar, que están relacionadas a esta programación alternativa y paralela en el mundo digital, esta persona los está administrando. Entonces, por ejemplo, bueno, hay que Ajá. comprar un software, ese tipo de cosas, le está haciendo. Contamos también entonces con la buena voluntad. Bueno, también la persona, obviamente, ve que está todo el mundo sobrecargado trabajando, tiene tiempo libre, ¿no? Aquí también existe como un trabajo de equipo que es muy importante siempre. Y los músicos, yo quiero saber dónde están los músicos, qué hacen los músicos. Los músicos están en su casa y muriendo de ganas porque la orquesta vuelve a tocar, Ujú. básicamente. ¿Les Porque dieron vacaciones? no les dimos vacaciones, básicamente no en este momento, ah, Ujú. pero básicamente están intentando producir contenido digital. Entonces Ok. están grabando piezas solos o música de cámara, que después, bueno, con los diferentes, estas aplicaciones, los Sí, las herramientas que existen pueden Ujú. ujú, configurar. Sí, y también porque estamos en este proceso en este proceso de programar lo que es una pequeña oferta digital con lo que es reprogramar 2020, hay algunos músicos que están en tareas de coordinación de sus propios colegas y de curaduría. Entonces, por ejemplo, Ajá. conciertos específicos dijimos, bueno, vamos a charlar con este músico en específico, damos un criterio para que esta persona haga una pequeña programación y coordene a sus colegas. Ujú, ¿Vale? ujú. Que es una cosa que siempre hay que ver. Mientras más una institución artística consiga mantener sus actividades y su servicio a la comunidad, menos riesgo de tener impacto Claro, en su presupuesto operacional existe, con lo cual menos claro. riesgo de gente siendo impactada profesionalmente, perdiendo su cargo o teniendo que disminuir su salario. Con lo Sí, cual sí, sí. existe sí, un interés de todos de que la orquesta siga funcionando. Ujú, ujú. Ok, entonces no le cancelamos, no es que no cancelamos, digamos, más que la actividad principal de la orquesta, pero el Ujú, resto sigue trabajando. Desde ujú. el músico hasta el que trabaja en la logística de los viajes, hasta el que hace el marketing, hasta el que hace comunicación, bueno, el de comunicación debe estar trabajando y bastante, ¿no? Muchísimo. Podemos decir que estamos trabajando más realmente de lo que trabajábamos si Sí, no tuviéramos esta situación. sí, porque también no es necesario, por ejemplo, es gracioso, ¿no? Porque uno piensa, bueno, cuando uno hace un concierto digital, lo que estamos haciendo ahora son de música tienen más o menos 25 minutos, media hora de duración. Sí. Ah, Ujú. cuando, bueno, los conciertos normales tienen 2 horas de duración, pero Sí, el músico que está teniendo que grabar en su living está teniendo que hacer un tipo de actividad que no está acostumbrado, porque el como músico nosotras. exactamente. O sea, el músico llega al escenario, tiene la tril con la partitura toda marcada, tiene el maestro, ensaya. Tiene su ropa. Exactamente. Y en este caso, ¿qué pasa? O sea, está en una situación en la que no va a tocar con sus compañeros, está básicamente tocando solo, tiene que lidiar con un tipo diferente de exposición, porque también por Claro. ejemplo, el ambiente digital está disponible para el mundo Ujú. y Tiene queda que producirlo solo, ¿no? exactamente, y tiene que producirlo solo. Entonces muchas veces para grabar 5 minutos de música ah, les lleva un día entero de trabajo. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, como nos puede llevar preparar una clase también que imaginábamos que iba a ser en vivo, frente a frente, y de repente tenemos que también
preparar un contenido de una forma especial, tenemos que, sí, todo realmente lleva más tiempo. Mi cuñada me cuenta que está aprendiendo a hacer cosas de la escuela primaria porque la tiene que ayudar a su hija a hacer sus deberes en la plataforma online y así, ¿no? Como todo el mundo que está, digamos, enfrentándose a una situación completamente nueva y de la cual no tenemos un histórico, ¿no? Porque es interesante, cuando uno hace proyectos artísticos, uno puede evaluar cómo fueron proyectos anteriores parecidos, decir, bueno, en la temporada hace 10 años hicimos determinada pieza, por decirlo, no sé, tocamos la novena sinfonía de Beethoven, tuvimos un costo X, un público X, tuvimos algunos problemas en las versiones, no sé, de editora o en fin, lo que fuere, pero tenemos un histórico, ya lo hicimos, sabemos hacerlo, y si lo queremos reprogramar, tal vez tengamos que pensar en uno u otro detalle que podemos implementar para que nos vaya mejor. Pero ya tenemos, ¿no?, un pasado de esto. Esta situación como que nos sacó a todos de este lugar de confort, de decir, no, bueno, a ver, si bien ustedes tienen este plan, que me parece que es buenísimo que lo tengan, y no sé si muchas instituciones se pueden dar el lujo de tener este plan, aunque deberían, si bien ustedes tienen esta, digamos, hoja de ruta, me imagino que, claro, tienen situaciones que son verdaderamente nuevas y únicas, ¿no? Es algo único. Y quiera o no, uno siempre tiene que estar preparado a administrar situaciones todo el tiempo. Uno está siempre resolviendo problemas. Pero bueno, lo bueno, si es que hay algo bueno de todo esto, es que no es en un solo lugar, que no es puntual, ¿no? Entonces que hay mucha, tal vez, empatía, y tal vez vos sentís que, por ejemplo, ustedes tienen como comprensión de parte de los músicos, comprensión de parte de su equipo si piden algo extra, comprensión del lado de los artistas. ¿Cómo lo ves? Sí, creo que hay bastante comprensión en este momento. Creo también que depende mucho de la cultura organizacional, ¿no? Cada institución tiene su cultura interna. Una de las primeras cosas que se hizo cuando vimos que estábamos en estado de crisis fue básicamente establecer cuáles eran los objetivos de la institución al salir de la crisis. Entonces, una de las cosas que se veía era, bueno, ¿cuál es el tipo de impacto cultural que nos gustaría que esto tenga? Y una de las cosas que hablaba era, bueno, ¿cuál es la visión? La visión es salir de esta crisis con una fuerza, un cuerpo de trabajo fortalecido en su confianza con la institución, con estructuras de compañerismo fuerte, en las cuales todo el mundo se sienta valorizado, valorado por lo que hace. Y básicamente hay una serie de 5 o 6 principios que los revemos todas las semanas para ver, bueno, que tenemos que hacer algo que de hecho tengamos eso en consideración. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que la institución puede tener que decidir es, bueno, ¿mantiene salarios o no mantiene salarios? ¿Qué impacto va a tener esto? Exactamente. Por ejemplo, si no puede mantener los salarios, ¿cuáles son las opciones que tiene? Y tiene algunas opciones, y las opciones la decisión que uno tenga van a tener impacto en la cultura, ¿no? En la cultura En la cultura y en la vida de muchas personas, claro. Exactamente. En la cultura institucional. Una cosa es, uno puede, por ejemplo, decidir una reducción, por ejemplo, de salario del 10% en todos los trabajadores. En todos los niveles, sí. En todos los niveles. Entonces es 10% de corte. Otra decisión es, vamos a despedir 10 personas. Y el impacto que eso tiene en la cultura institucional es diferente. Otra decisión es, vamos a establecer un sistema escalonado de dónde empiezan los recortes de salario. Entonces, el que gana más va a ser el primero a tener un recorte salarial, y después se va así. Ese tipo de decisiones son bastante importantes y van a determinar mucho cuál es la postura de la fuerza de trabajo cuando la crisis termine. O sea, cuando esto pase, cuando la cuarentena pase y estemos todos de nuevo en la oficina y en el teatro,
ensayando cómo va a ser la dinámica entre la gente, ¿no? Y Claro, es mucho más que pensar cómo hacemos, sin sacarle el mérito y la importancia, cómo hacemos para reprogramar todo, ¿no? Es pensar que estás trabajando con personas y con familias y con toda una comunidad, es pensar en los valores que tiene la orquesta y que quiere proyectar, o sea, es mucho más complejo, ¿no? Sí, una de las cuestiones también que pasa es, creo que hay que tener mucha, por ejemplo, uno tiene diferentes áreas en la parte ¿no? del staff. Y, por ejemplo, hay un montón de parte del presupuesto artístico que no va a ser gastado, porque, bueno, porque no se va a pagar los honorarios a los artistas porque el concierto no está y porque se invoca la fuerza mayor. Y hacer esta actividad paralela digital, los gastos artísticos que tienen pueden ser menores. Entonces existe un excedente ahí. Yo puedo tener la postura de, básicamente, solicitar a mi director ejecutivo y a mi compañero jefe de finanzas que ese presupuesto artístico se pase para la temporada del año que viene. O puedo entender que en este momento ese presupuesto artístico no va a ser gastado, pero que existe una presión extremadamente grande en el departamento de marketing que capaz necesite contratar 3 funcionarios extras mientras estemos en la crisis y decir, no, esta parte del presupuesto artístico que sea destinado a mis compañeros del área de marketing y comunicación, porque son los que están sufriendo un impacto extremadamente grande de la crisis. Ese tipo de actitudes es extremadamente importante cuando la crisis se identifica, bueno, estamos, o una crisis se nos avecina, ¿cuál es el tipo de actitudes que queremos fomentar? De política que queremos fomentar como institución. Exactamente. Bueno, muy interesante, muy complejo, ¿no? Para nada simple y bueno, entonces lo que queda pensar es que cuando uno trabaja con cuestiones artísticas, ¿no? Humanas, con mucha gente todo el tiempo, esto pasa a ser realmente una prioridad y todo el resto se irá acomodando como uno realmente pueda. Sí. ¿No? Sí, Existen. Uno de los riesgos que se identifican, ¿no? en este plan de continuidad es el riesgo al estándar artístico, de la calidad artística, ¿no? Que es básicamente lo que el departamento artístico tiene que cuidar. Y obviamente cuando uno tiene una infraestructura que no es propicia, el impacto en la calidad artística puede ser grande. Pero bueno, tienes siempre que ver cuáles son, qué áreas uno puede negociar, ¿no? Porque bueno, y yo tengo que decir, básicamente la institución, una orquesta sinfónica necesita una sala de conciertos que tenga una infraestructura óptima para funcionar y para mantener determinado nivel artístico. Cuando uno no tiene la sala de conciertos, y de la sala de conciertos se pasa al living de la casa de cada persona, eso tiene un impacto en el área artística. Ahora, cuando uno tiene que negociar, ¿cuál es la decisión que hago? No hay actividad ni una, yo básicamente le doy a eso un estatus mayor que a la responsabilidad que se tiene con la comunidad. Claro, o sea, si no lo tengo a ese nivel, no lo hago. Claro, o uno puede decir, bueno, no lo tenemos a ese nivel, ¿qué medidas podemos hacer? Y existen medidas de comunicación que básicamente, primero que el público lo va a entender, y después que uno lo puede poner en cuanto a medidas de comunicación, poner eso de una manera que se entienda, ¿no? Que sea bien evidente, o sea, se hace de esta manera, se valoriza el aspecto humano del músico que abre su casa y su espacio personal para el público por compromiso con la comunidad y por entender que en este momento la necesidad por arte, por música, puede ser incluso mayor, ¿no? Porque la gente está en su casa aislada, con niveles de ansiedad, de estrés. Así que... Sí, uno puede seguir proporcionando de alguna forma un entretenimiento. Sí, un entretenimiento, sí, básicamente un entretenimiento, un respiro. Y sí. Bueno, y hablando de respiro, te vamos a dar un respiro a vos.
Y me gustaría, no sé si ya podemos pensarlo, pero cuando pase todo esto, que Mm, hagamos otro video para que nos cuentes cómo terminamos de administrar esa situación, qué ujú. fue lo positivo que sacamos de esto, qué histórico podemos ya empezar a armar para tener otras herramientas en el futuro y bueno, cuál es el balance que la orquesta puede hacer después de haber atravesado, espero que por un periodo corto de tiempo, una situación tan especial y atípica, ¿no? Bueno, bueno. Bueno, Muchas gracias Lucre, un beso.